y de ahí ya nos quedamos viendo un poquito Montesquieu y empezamos con la otra unidad de una vez el día de hoy. Bueno, jóvenes, entonces, denme un segundo mientras traigo el examen y empezamos a resolver. Bueno, estamos listos. Bueno, jóvenes, entonces, para que vayan viendo sus errores o vayan viendo cómo les fue, para directamente, por favor, léanlo y me responden, porque habían unas cosas que no podía entender. Entonces, constitucionalismo y enumere 3 principios constitucionales de un Estado de Derecho. Entonces aquí, si la tenían buena, pues ya tenían incluso 3 puntos dentro de la pregunta. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién me la quiere contestar? Pudieran enumerar 3 principios. Solo enumerarlos, ¿verdad, jóvenes? No tenían que explicarlos. Palabras como lo dijo Kevin, ¿verdad? Principios habían otros. ¿Alguien quiere completar con otros principios? Claudia. Buenas tardes, licenciada. Yo también puse sujeción a la ley, anoté, mejor dicho, perdón, sujeción a la ley, limitación de poderes y división de los poderes. No sé si estará bien.
Sujeción a la ley. División de poderes será un principio, Claudia. Pues yo, bueno, y ahora que usted me lo pregunta, pues entonces ya entro en duda, ¿verdad? Porque yo lo entendí como un principio, pero en realidad si vemos, me voy por el vocablo división, posiblemente no, ¿verdad? Porque sería una función, tal vez. Es una clasificación del poder, ¿verdad, Claudia? Porque ya ahorita que vamos a entrar a ver el poder público, que es la siguiente unidad que vamos a empezar a ver el día de hoy, la clasificación, el poder es uno, ¿verdad? Pero lo clasificamos en tres o lo dividimos en tres, es una división del poder, ¿verdad? Para poder ejercitarlo dentro del Estado. Entonces, como división del poder o como principio como tal, no es, ¿verdad, Claudia? Pero la sujeción a la ley, obviamente, ese sí es un principio. ¿Y qué otro me dijo usted? Limitación del poder. Ahí estamos, ¿verdad? Pero sí, la división del poder sí no, ¿verdad, Claudia? Pero ahí vamos. Pero vamos bien, ¿verdad? Muy bien, gracias, Claudia. ¿Alguien más que levantó la mano, perdón? ¿No? ¿Algún otro principio que hayan establecido? Si no, ahí lo vamos viendo, ¿verdad? Entonces, estamos como principio de sujeción al poder, sí lo podemos tomar en cuenta, Lisa, gracias. Bien, nos vamos entonces a... podríamos poner la división de los poderes del Estado y se las voy a poner bien y se las voy a tomar porque realmente no habíamos terminado de ver, no habíamos terminado de ver este otro capítulo que vamos a ver ahorita, pero les voy a poner bien división del poder del Estado, sujeción a la ley, limitación del poder, el principio de igualdad, ¿verdad? Que aquí sí estábamos con principio de igualdad, responsabilidad de independencia judicial, motivación o fundamentación, que también lo pudieron haber puesto, seguridad jurídica, etcétera. Cualquiera de esos principios que me hubieran enumerado, no era necesario que los explicara, pero Claudia se la voy a tomar bien hoy para que tenga bien su pregunta. Pero vamos muy bien. Gracias, licenciada. Sigamos. La segunda pregunta dice, enumere y explique brevemente las etapas por las que ha pasado el constitucionalismo. A ver, era de enumerar y explicar brevemente estas 5 etapas por las que ha pasado el constitucionalismo. Eric, por favor. Muy buenas tardes, licenciada. Mucho gusto saludarla. Gracias, igualmente. Sí, como número 1 puse constitucionalismo liberal o clásico, que se destaca por la consagración de los derechos individuales. Número 2, constitucionalismo restaurador, que buscó conciliar la institución de la corona instaurando las monarquías constitucionales. Número 3, el constitucionalismo social, que postula que los derechos individuales deben ceder cuando están en conflicto con los derechos sociales. Muy bien. Número 4, el neoconstitucionalismo, que postula que la Constitución es garantizada por los jueces e instituye la ponderación como mecanismo último de su aplicación. Muy bien. Como último, número 5, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que busca establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido mediante en muchos casos nuevas formas de participación vinculantes. Perfecto, ahí está, ¿verdad? Esa era la pregunta con su respectiva respuesta. Son las 5 etapas por las que ha pasado el constitucionalismo, explicadas muy bien. No hay para dónde, ¿verdad? Muy bien. Esa era la 2. La 3, analice cuál es el planteamiento que promueve el neoconstitucionalismo en la actualidad. Ahí ya teníamos, ¿verdad? Si habíamos visto un poquito la anterior, tienen este también, ¿verdad? A ver, ¿quién me la contesta? La 3. ¿Cuál es el planteamiento que promueve el neoconstitucionalismo en la actividad? Claudia, por favor.
Gracias, licenciada. Yo anoté que el neoconstitucionalismo, como su prefijo lo indica, viene de nuevo, y quiere decir que es una nueva forma jurídica, derecho filosófico, político o ideológico que surge para ser una nueva directriz doctrinaria e interpretación institucional que guíe en la aplicación de las normas constitucionales y vele por el cumplimiento de otorgar los derechos fundamentales y que en su aplicación esta vaya más allá de la mera formalidad jurídica interpretativa sin caer en lo rígido y cerrado de su aplicación. Muy bien, Claudia. ¿Alguien más? Lo podrían decir con sus palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea y promueve el neoconstitucionalismo en la actualidad? Nadie. Entonces ahí tienen, solo Claudia tiene puntos. Yo, estamos tímidos. A ver, Cristian. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo puse que lo que hace el neoconstitucionalismo es, digamos, restaurar minuciosamente el derecho para que se puedan reclamar y ejercitar los derechos adquiridos por la Constitución. Muy bien. ¿Quién más me levantó la mano? Cintia, creo. ¿O quién me levantó? ¿Quién más me levantó la mano, jóvenes? Yo, licenciada, pero como ya había contestado. Pero cuénteme, ¿qué otra? ¿O es igual a lo de sus compañeros? No, definitivamente que no. A ver, pues Eric, cuénteme. Yo puse que es una relación del Poder Judicial con los demás órganos de gobierno y con la sociedad civil para el logro de la vigencia efectiva de los derechos humanos. Muy bien. Tiene esa relación de los derechos humanos con el Poder Judicial, ¿verdad? Porque le da más énfasis ahora al Poder Judicial, siempre relacionado al respeto a los derechos humanos. Si lo pusieron por ahí, ahí vamos, ¿verdad? Muy bien. Sigamos con la 4. ¿Cuál es la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido? A ver, y había que poner un ejemplo. A ver, chicos, ¿quién me contesta? Solo los mismos, o Claudia, o Eric, o Jorge. A ver, Jorge, qué bueno escucharlo. ¿Qué tal, licenciada? Lo único es que el mío es un poco largo, pero puse, el poder constituyente es aquel que tiene la capacidad de crear una nueva constitución o de reformar una constitución existente. Este poder se origina en el pueblo o en una entidad representativa del pueblo y es considerado como un poder originario e ilimitado. El poder constituyente no está sujeto a ninguna restricción legal o constitucional y puede actuar de manera soberana e independiente. Por otro lado, el poder constituido es el poder establecido en una constitución que ha sido creada o modificada por el poder constituyente. Este poder está limitado por las disposiciones de la Constitución y se refiere a la capacidad de los gobiernos, las instituciones y los individuos para ejercer sus funciones dentro de los límites establecidos por la Constitución. Muy bien. Con los ejemplos puse un ejemplo del poder constituyente podría ser la Convención Constitucional de Chile en 2021, que tuvo la tarea de redactar una nueva constitución para el país. Y para el poder constituido podría ser el Congreso de los Estados Unidos. Muy bien. O sea, un poder constituyente, pues podría haber puesto la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, ¿verdad? Perdón, de 1984, porque la verdad es que fue en 1984. Y de Guatemala y la Asamblea Nacional Constituyente o el Consejo Constituyente, como bien lo decía Jorge, de Chile, por ejemplo. Y constituidos, pues son los poderes que tienen el legislativo, los diputados después ya tienen un poder constituido, ¿verdad? Porque los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente tenían el poder constituyente y ya el poder constituido lo ejercen los diputados al Congreso de la República, por ejemplo, o el presidente constitucional de la República a través del organismo ejecutivo o los otros organismos de Estado que ejercen poder, ¿verdad? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Todos esos ya son poderes constituidos porque fueron otorgados por la Constitución política. Muy bien, Jorge. ¿Alguien más que quiera decir algo de esto? ¿No? Pero está muy bien, ¿verdad?
La Constitución también podría haber sido un poder constituyente, ¿verdad? Y luego los poderes ejecutivo, legislativo y judicial también pudieron ser poderes constituidos. Eric. Pues yo lo expliqué en 4 líneas. Ajá, muy bien. Puse que el poder constituyente es el que reside en el pueblo, quien lo delega a la Asamblea Nacional Constituyente y emite que emite la Constitución. Muy bien. Y creando así el poder constituido, como por ejemplo los 3 poderes, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Muy concreto. Perfecto. Gracias, Eric. Bueno, nos vamos a las 5. Según la doctrina, ¿cómo se pueden clasificar las constituciones? A ver, ¿quién me dice? Cecia, qué bueno escucharla. Hola, licenciada, gracias, igual. Me alegro escucharla y saber que ya está bien. Gracias. Bueno, en las 5, ¿verdad? Ajá. Según doctrina, ¿cómo se puede clasificar las constituciones? Coloqué como su estructura, su origen, su extensión, su contenido ideológico, su naturaleza y su procedimiento de reforma. Muy bien, muy bien. No tenían que explicarlos, ¿verdad? Solamente enumerarlo y está muy bien. Muy bien, Cecia, muchas gracias. ¿Alguien más? Lisa, creo que me levantó la mano también. ¿Lisa? Le digo una consultita, perdón, que interrumpa. Licenciado. En esta, según la doctrina, según la doctrina de la número 5 que estamos leyendo, se dijo la estructura, pero yo puse la escritura, no sé si yo tengo mal eso. No, es bien, su escritura es, pero yo entiendo que por su estructura podría ser escrita o consuetudinaria, que también podría verlo, ¿verdad? Esa escritura nos dice lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Escritura, por su escritura podrían ser escritas o no escritas, ¿verdad? Que pueden ser consuetudinarias. Y por su origen podrían ser constituciones pactadas, constituciones otorgadas, las democráticas o populares. Teníamos también su extensión, que podrían ser breves y extensas o desarrolladas, por contenido ideológico, que podrían ser programáticas o utilitarias, por su normativa, por su naturaleza podrían ser normativas, nominales o semánticas, y por su procedimiento de reforma, que podrían ser rígidas y flexibles. Esa era la respuesta muy correcta. Wow. No sé si esa fue la que usted puso, Ronnie. Más o menos, solo quítale el contenido, porque puso escritura, origen, su extensión, contenido ideológico. Origen, extensión, contenido ideológico, naturaleza, procedimiento de reforma. Sí. Nítido, ahí estamos, ¿verdad? Porque no les decía yo. Doble punteo tengo yo porque las expliqué todas. Sí. ¿Verdad? Excelente. Ahí estamos. De los 5 que usted me decía, ¿verdad? Que insistía. Muy bien, Ronnie. De los 5 del empadronado, sí. 2, ¿verdad? Eric. Sí, licenciada. Fíjese que pues yo comparto con lo mismo que puso Cecia, que fueron 6 puntos. Incluso yo los busqué sí, son 6. Para comparar. Sí, pero lo que pasa... Pero fíjese que hablando con otros compañeros, ya después del examen me habían dicho de que solo habían puesto rígidas, flexibles, nominales y sintemáticas, ¿verdad? Sí, pero yo puse las 6, por estamos ejemplo. Bien. Está bueno entonces. Sí, estamos bien. Excelente, muchas gracias, licenciado. Lo que pasa es que sus otros compañeros pusieron por ejemplo, del procedimiento de reforma, pusieron ellos cuáles eran los procedimientos de reforma que podrían hacer, ¿verdad? Rígidas, ¿se recuerdan que hablábamos cuando tenían, por ejemplo, la nuestra, que es mixta porque tiene normas pétreas y hay unas que sí pueden ser reformadas a través de el Congreso de la República o una consulta a la población. Y podrían haber puesto la subclasificación que tienen de las 6 principales, pero solo poniendo las 6 estábamos bien. Estábamos bien, Eric. No hay problema.
Muy bien. La 6. ¿Cómo se define la interpretación constitucional? Me enumeran los tipos de interpretación constitucional que pudiera haber. O sea, solo enumeradas, ¿verdad? Si las explicaban, pues no había ningún problema, pero por lo menos enumerarlas, ¿verdad? A ver, ¿quién me define qué es la interpretación constitucional y qué tipo de interpretación podría haber? A ver, jóvenes. Marco Antonio. Buenas tardes, doctora. Qué bueno verlo, Marco Antonio. Gusto saludarla, doctora. La 6 se define como interpretación constitucional, enumera los tipos. Bueno, es un mecanismo jurídico que posibilita, mediante la aplicación de métodos específicos, desempeñar el sentido de un precepto cuando el mismo es oscuro o ambiguo, siendo los siguientes: auténtica, doctrina, la que realiza la Corte de Constitucionalidad, siendo ese órgano su máximo intérprete. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Me copiaste. Sí, pues, me dice, dígale usted. Creo que me copiaste hasta la respuesta. El copy-paste, dice usted. No. Ay, chicos. Bueno. A ver. La 7. Y esa era la respuesta, ahora no había otra, jóvenes. ¿A qué se le denomina crisis constitucional y qué crisis contempla nuestra constitución política y en qué artículo está regulado? Miren todo lo que les puse. ¿A qué le denominamos crisis constitucional? ¿Qué tipo de crisis incluye nuestra constitución política y en qué artículo? A ver. ¿Quién hizo clic aquí? ¿Puedo apoyar con responderla? Por favor, Eric, por favor. Se derivan de circunstancias en las cuales el régimen constitucional se ve en peligro y para evitar la afectación a la estructura constitucional se contempla la Constitución, estado de prevención, estado de calamidad pública, estado de guerra, y está regulado la crisis constitucional en el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Le faltaron 2 estados a este niño, ¿verdad? Pero está bien, Eric. Muy bien. Dayana, por favor. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo estuve verificando el artículo y según el artículo 139 es la ley. Sí. Ay, Dayana, se le va, no sé, o sea, no le escucho nada. Cuénteme. Usted vio el artículo 139. A ver. No sé por qué se le oye entrecortado, no sé si es mi conexión o es la conexión suya. A ver. Es la de ella, licenciada, porque también yo. Es la de ella, doctora. Sí, ¿verdad? Porque no, o sea, no le entendemos nada porque se le corta todo. A ver, Dayana, el artículo me podrían haber puesto el 138, pero me pudieron haber puesto el 139 también, porque el 139 me da la clasificación, ¿verdad? Me establece cuáles son la gradación de estos estados de crisis que podríamos tener, pero el artículo 138 es el que me dice realmente que es una crisis constitucional. Si me pusieron el artículo 138 o el 139 para poder ver la clasificación, no hay ningún problema porque realmente la pregunta habla de qué crisis contempla nuestra constitución política y en qué artículo está regulado. Realmente me denomina el 138 y el otro 139. Si pusieron los dos, pues es perfecta, ¿verdad? Doble conteo. Ay, ya va, Ronnie. Uy, no. Es perfecta su respuesta, Ronnie, pero ¿verdad? Tiene el punteo completo, ¿no? Pero no tiene. Yo creo que con Ronnie no tenemos que ir al mercado, licenciada. Bueno, a ver, Marco Antonio, cuénteme ahora usted. Sí, doctora, yo tenía esa duda también porque el día del examen, bueno, o pongo al Team Marín o el 138 o el 139.
O sea, en la teoría que usted nos dio, el 138 es la limitación de los derechos constitucionales, pero el 139 es donde establece la siguiente gradación o problema constitucional. Regresando a la pregunta, ¿cuál es el que se le denomina como crisis constitucional? El 138, pero el 139 es el que pone la clasificación, así es. O la gradación de las crisis constitucionales que podían tener. Por eso es que les voy a tomar en cuenta el 138 o el 139, y si me pusieron los dos, pues tienen, es más que perfecto, como decía Ronnie, ¿verdad? Doble punteo, pensé que iba a decir. Necio, Ronnie, ¿verdad? Pero no, ya está puesto y no hay más que decir aquí con los punteos. Okay, ay, gracias. No, Ronnie, por favor. Voy a poner otra carita igual que sus compañeros ahí. Miren, licenciada. Me explotó de risa. A ver, Dayana, cuénteme. Sí, se me escucha, es que... ahora sí. Por el teléfono. Es que mi teléfono tiene mal el audio. Entonces sí está bien que haya puesto el 139, no hay problema. No hay ningún problema. Gracias. Bueno, a ver. Seguimos, chicos. 8. ¿A qué se le denomina Constitución Política de la República de Guatemala y cuál es su objeto? A ver, aquí sí. Kevin, por favor, Kevin. Bueno, yo coloqué la Constitución Política de la República. Déjeme, Kevin, quiero ver quién tiene su micrófono encendido. Apaga sus micrófonos. Erika, te pega. Erika, creo que lo tenés. Ahí está. Ahí está, gracias. Kevin, por favor. Bueno, como decía, yo coloqué la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema de nuestro país. En ella se encuentran los derechos humanos que tenemos cada guatemalteco, como la organización del Estado y las garantías que protegen nuestros derechos. Ninguna norma puede contrariar a nuestra Constitución y es la norma que rige a todo el país y que se encuentra en el pináculo de nuestro ordenamiento jurídico. Y el objeto de nuestra Constitución es organizar política y jurídicamente el Estado, así como garantizar el goce de sus derechos a todos sus habitantes. Excelente. Muy bien, Kevin. Excelente. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien más puso algo diferente? ¿O quiere completar lo que Kevin dijo? ¿No? Nítido. Muy bien, Kevin. Bueno, entonces, seguimos con la número 9. Enumere y explique las partes en que se divide nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí sí me tenían que explicar, ¿verdad? No solo era enumerar, sino que me tenían que explicar las 3 partes en las que se divide nuestra Constitución, porque estuvimos viéndolo y estudiándolo durante todo este tiempo, ¿verdad? Así que a ver, chicos. A ver, chicos. Vamos a ver, dijo el ciego. Bueno, yo coloqué en la primera el preámbulo que presenta una serie de valores y principios que inspiran el documento. Le dejo la siguiente a los compañeros. Ay, no, Cristian, ¿qué es eso? Sí, os va, está bien. La parte dogmática o material que resguarda los derechos que no se pueden negar. Son normas fundamentales de los derechos y libertades individuales. Están en los artículos del 1 al 139, se subdivide en preámbulo, la persona humana y derechos humanos. Luego la parte orgánica. El preámbulo lo tenemos dentro de la parte dogmática, ¿verdad? Pero está bien, como lo puso usted. Sí, pero digamos que la parte del espíritu, ¿verdad? Bueno, la parte orgánica que contiene lo relacionado con la estructura y la organización del Estado, las limitaciones del poder público, está dentro de los artículos 263 al 281, se divide en el Estado. ¿Del qué, perdón, Cristian? Del 263 al 281, pero creo que me confundí, ¿no? La parte orgánica. Sí. La parte orgánica. A ver quién ayuda a su compañero. Esa no es la parte orgánica, es del 140 al 262. La parte pragmática es la del 263 al 281. Miren, y les voy a poner la multa. ¿Cuánto dijimos que íbamos a poner de multa? ¿O qué multa les íbamos a poner a los que me dijeran así los artículos?
Hablamos de la multa. Si me a Eric le iba a quitar 5 puntos. Cecia, ¿qué me dijo usted? No, que sí, es que solo estaba como que bajando el libro si había sido usted licenciada o otra licenciada, pero sí me recordé que usted era. Soy yo la de la multa. Por decir, por mencionar los artículos así, 261 y no 261. Claro, porque el 2 es uno, el 61 es otro. Y entonces es el 261 en todo caso. Pero, y entonces la multa o la penalización iba a venir fuerte. Pero recuérdense que no me pueden leer así los artículos de ninguna ley, porque entonces sí, a partir de ahorita sí, jóvenes, les voy a empezar a bajar puntos. De los que tengan, les voy a empezar a bajar puntos. Así que cuidadito, no me lean así. A ver, Cristian. Bueno, sí. No son esos artículos, son del 140 al 262 de la parte orgánica, ¿verdad? Con la estructura. Ahora, la parte práctica sí son del 263 al 281. ¿Y cuál es la parte práctica o pragmática de la Constitución, Cristian? Bueno, sería el área de la exhibición personal, el amparo, Corte de Constitucionalidad y Procurador de los Derechos Humanos. Muy bien. Y aquí es donde establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución. Bueno, muy bien, a través de estos que Cristian nos enumeró. ¿Alguien más que quiera decir algo y quiera completar? ¿No? Muy bien. Y entonces nos vamos a la última pregunta que decía analice, o sea, este es un análisis que ustedes tenían que hacer. ¿Cuál es el objeto del preámbulo de nuestra Constitución política? O sea, ¿para qué existe el preámbulo de la Constitución política? A ver, chicos. Claudia, por favor. Y luego Melu. Gracias, licenciada. Yo anoté que el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala inicia con un título que denota la influencia religiosa al aludir o invocar el nombre de Dios. Además, indica que de forma democrática, a través del poder soberano, le fue otorgado a una Asamblea Nacional Constituyente el organizarse jurídicamente y políticamente para promover la formación de la Constitución, y que su objeto principal es promover el bien común. Lo que se persigue conseguir y mantener con la aplicación de principios como la legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, cuidando la herencia o legado de generaciones pasadas y tradiciones de nuestros antepasados. Además de impulsar el cumplimiento de los derechos humanos mediante el apego a la apego constitucional de gobernados y gobernantes. Por lo que resalté que el objetivo primordial del preámbulo es la promoción del bien común. Muy bien, excelente, gracias. Melu, gracias Claudia. Melu y después Jorge. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Ya me da pena leer el mío porque es más chiquito. No, por favor, nada que ver. Acuérdense que me encanta que participen y que lean sus respuestas, porque la verdad es que todos tenemos una opinión que dar dentro de la clase. Nada de que porque es chiquito, porque es más grande, no. A ver, Melo. Ok, yo escribí impulsar vigencia de derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, en donde toda la sociedad se apegue al derecho, afirmando la importancia de la persona por medio de la familia. Muy bien, porque acuérdense que sí nos habla que establece que la familia como principal, ¿verdad? Muy bien, Melo, ya vio, ahí le están aplaudiendo a sus compañeros, igual. Acuérdense que aquí no hay respuesta chiquita o grande que pueda ser, que porque es más grande, a veces por más grande que pueda ser, a lo mejor se enredó y se confundió y no la va a tener buena, y una puede ser muy concreta y va a estar muy bien. Muy bien, Melu, gracias. No hay que perder el miedo. Jorge, por favor. Ok, necesario. Yo puse el preámbulo de la Constitución de Guatemala tiene como objeto establecer los principios fundamentales que inspiran y orientan todo el texto constitucional, así como brindar una declaración de los valores, objetivos y propósitos que se buscan alcanzar con la Constitución. Excelente. Muy bien, Jorge. Ahí estamos. ¿Ya vieron? A todos, a Jorge, a Claudia también le debía haber pasado. Pero Claudia, ahí va sus aplausos, ¿oye? Muy bien, chicos. Excelente. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya
terminamos el segundo parcial y ya empecé a calificar. Poco a poco irán viendo sus resultados. Y ya saben ustedes más o menos cómo les fue después de haber resuelto el examen, ¿verdad? Todavía no han publicado fecha del examen final, es más o menos a finales de mayo, ¿verdad, jóvenes? Para tener un poco de claridad en este sentido. Sí, más o menos. El programa del 15 al 26 de mayo. Del 15 al 26 de mayo, muy bien. O sea que tenemos de aquí al 15 de mayo, más o menos, para ir terminando el programa. Creo que sí nos da tiempo, perfecto. Que tenemos 2 unidades más que desarrollar y el libro ya lo vamos. Hoy, los que no subieron el lunes pasado, no, es que tenían que haber subido Montesquieu el lunes pasado. Hoy no tenían que subir nada, ¿verdad? Correcto. Era el lunes pasado sí. el examen que tenían que subir Montesquieu. Hoy no tenían que subir nada, Kelly. Así que ahí estamos. Bueno, pero llegamos a Montesquieu y miren que es la puerta que se nos da para el siguiente tema, cabalmente, que vamos a tocar, la siguiente unidad que habla sobre el poder público. Y la lectura de Montesquieu pues nos abre esta brecha, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién me quiere comentar un poco? Es una lectura muy bonita la de Montesquieu. A ver, Belkis. Y entonces vamos a ir analizando lo más importante de la lectura. Por favor, Belkis. Buenas tardes, licenciada. O buenas noches. Fíjese que yo, más que leer la lectura, quería pedirle un favor, porque fíjese que yo no he podido subir mi resumen de Montesquieu. Entonces, no sé si usted me da el permiso de poderlo hacer o ya no se puede. ¿Y por qué no lo había subido? Porque sus demás compañeros ya lo subieron. Lo sé, licenciada. Lo que pasa es que le soy muy honesta, he estado muy cargada de trabajo y pues y también con los exámenes, entonces... Pero no sé si podría o... Entonces, si le doy el chance a usted, se lo tengo que dar a los demás que no lo subieron. Ya casi es la última vez que voy a poder dar este chance, porque de ahí ya solo viene el examen final, ¿verdad? Y de ahí si no lo suben el lunes, que es el resumen, ya no les doy chance, jóvenes. Pues tienen hoy, pero mire esto, tiene hoy hasta las 10 de la noche para subir. Está bien, licenciada. Después de esa hora, yo ya no lo recibo. Usted y sus compañeros, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, licenciada. Tienen que subir el resumen. Bueno, muy bien. Gracias. Aunque, bueno, sí, démosle. Les voy a dar ese chance a usted y a los que no lo han subido, pero me parece que no es correcto, porque la mayoría de sus compañeros lo hicieron el lunes pasado. Solo que hubiera una protesta de sus compañeros, entonces sí ya no lo voy a permitir. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. Si hay alguna protesta o no, la escriben por favor en el chat o me mandan solo la manita que viene para abajo para saber qué dicen ustedes. Si les damos chance o no les damos chance a los compañeros que no lo subieron. Como César. Como César, pues. Bueno, pues ahí sí que, si todos dicen que sí, es por mí, que me imagino que la mayoría lo va a subir hoy. Pero ya saben, solo, a ver, jóvenes, ¿qué quieren decir? Cuenten. No, licenciada, solo es solidaridad. Quizá a todos nos pasa en algún momento. ¿Verdad? Muy bien. Todos merecemos una segunda oportunidad. Bueno, vamos pues. Entonces, pero hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, ya no hay, gracias Eric, ya no hay, sí, ¿verdad? Es lo que yo les digo, me parece que les puedo dar la oportunidad solo porque la mayoría, como César, puso el dedo para arriba. Hubo unos cuantos que lo pusieron para abajo, pero la mayoría fue para arriba, y porque ustedes dicen que
pueden caer, pero es la misma responsabilidad de todos, ¿verdad? Gracias, Eric. César. Y gracias, Belkis, porque se atrevió a decirlo en público, no me lo escribió nada más, ¿verdad? Dígame, César. Buenas noches, licenciada. Solo con una pregunta. ¿Hay otra persona con mi nombre? Yo no subí la manita. Ni no sé. Tal vez me confundí. No, tal vez se mencionaba la manita de César cuando inclinaba el pulgar. No sé. Perdón. No sé. No sé qué hice. Pero no se preocupe, César. Aquí todos tenemos la misma oportunidad. ¿Todos me escuchan? ¿Alguien me puso ahí que no me escuchaba? Bien, se escucha. Gracias. Sí se escucha, licenciada. Gracias, chicos. Bueno, entonces, a ver, comentemos a Montesquieu. ¿Quién me quiere contar de Montesquieu? Nadie. Dios santo, y es de las lecturas más bonitas que hay. A ver, Cristian. ¿Usted tiene ganas de hablar? Cristian, por favor, hable. Qué bueno que tiene ganas de hablar. Bueno, mira, lo que a mí me gustó de Montesquieu fue que bueno, la definición de ley, ¿verdad? Son las relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas. Y él dice, todas las cosas tienen leyes, la divinidad del mundo material, las inteligencias superiores al hombre, los animales y el hombre. Entonces, me parece muy interesante porque como que va equilibrando la conducta del hombre o la conducta política, la conducta de la constitución, ¿verdad? De los estados hacia leyes más naturales, más reales y más estables, ¿verdad? Que protegen a todas las personas. Nítido. O sea, él da un significado más extenso de lo que es la ley, ¿verdad? Y no solo como norma que regula la conducta humana, sino que él se fue más allá de esto, ¿verdad, Cristian? Es más profunda la definición que da sobre lo que es una ley. Excelente. Y, por ejemplo, decía, cuando negamos la relación de idoneidad moral y ética de la persona con la capacidad de servir al Estado, estamos destruyendo el espíritu de las leyes, ¿verdad? Que era lo que decíamos del antejuicio, ¿verdad? O por ejemplo, si no tiene nada de antecedentes penales, puede participar, pero carece de idoneidad moral. Entonces dice Montesquieu que se está destruyendo el espíritu de la ley, que es la estabilidad, ¿verdad? Y por eso es que es un libro, ¿verdad? Es un libro básico que si lo pueden conseguir jóvenes, en las librerías ya cuesta mucho encontrarlo, pero en internet lo pueden comprar o lo pueden bajar, o si es que se puede, ¿verdad? Pero por el tiempo me parece que sí. Pero ese libro del espíritu de la ley es bien interesante poderlo leer y creo que es una lectura obligatoria que deberíamos de tener todos los abogados, ¿verdad? Porque así como dice Cristian, y nos sirve para poder después llegar a hacer interpretaciones legales, porque nosotros debemos de ver la ley bajo toda la óptica que esta encierra. No solo la norma fría como tal, sino el espíritu que conlleva esa norma. ¿Por qué fue creada esa norma, verdad? ¿Cuál fue el objeto para crear esa norma? Y por eso es que decía Montesquieu que hay dos afirmaciones. O sea, nosotros estamos gobernados por una ley, ¿verdad? Pero es para todos los seres del cosmos. Entonces él habla que dentro del cosmos se incluye a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un derecho natural y ahí es donde él integra el justnaturalismo con el positivismo jurídico, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo en esta obra de Montesquieu, él dice que la norma no puede estar aislada, sino que tiene que tener un espíritu hacia quien va dirigida y además que va integrada hacia toda el resto de normativa que tenemos dentro de un Estado, ¿verdad?
Entonces, nosotros hablamos de el artículo 113 de la Constitución. A ver, ¿quién me quiere leer el artículo 113 de la Constitución? Ya que lo tocó un poco Cristian ahí. Por favor, Erika. Con mucho gusto, licenciada. El artículo 13 de la Constitución, ¿verdad? 113. Ah, perdón. Sí, no les voy a decir 1.13 porque verán que uno es uno y el 13 es otro, ¿verdad? Es el 113. Sí, tiene razón. Artículo 113. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Entonces, ya ven ustedes que era un poquito lo que decía Cristian, ¿verdad? Sobre la idoneidad y la honradez. Y bueno, pues que pueden participar porque no tienen una sentencia condenatoria y que por eso nosotros no podemos indicar si son inidóneos o no los candidatos que van, por ejemplo, a algún cargo público en estas elecciones. Pues es que lo que pasa es que tenemos que verlo en un todo, ¿verdad, jóvenes? Y ahí es donde dice, ¿cuál es el espíritu de la ley? Primero, el de participación política. Entonces, no podemos dejar a un lado el derecho a la participación política con las características que enumera el 113 de idoneidad, honradez, etcétera, de una persona que está pretendiendo ostentar a un cargo público. Entonces tiene que ir todo unido, ¿verdad? Pero acuérdense que también veíamos nosotros que dentro del objeto de la Constitución y dentro de lo del estas etapas del neoconstitucionalismo que nosotros veíamos era que muchas veces el derecho colectivo debe pesar más que el derecho individual, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un análisis completo de toda la normativa y no dejar de un lado una cosa ni de la otra e irnos aisladamente a ver estas situaciones, sino que tenemos que analizarlas en todo el conjunto. Y por eso es que el derecho es sistemático y porque es todo un sistema que no puede irse viendo en forma aislada, sino todo el conjunto. Y por eso no solo nos tenemos que ir al texto, sino al contexto de la norma, o sea, por qué es que se dio la norma, en qué contexto se está dando y cómo es que la visualiza la Constitución política en algún momento dado. Entonces, ven ustedes qué interesante es poder analizar esto y me encanta que Cristian lo saque a colación, porque la norma no es la norma fría como nosotros la leemos, esa es y eso es más. No, se puede interpretar, se puede analizar y acuérdense que se tiene que aplicar casos concretos, ¿verdad? O sea, la ley es general, pero al final se va a aplicar a un caso concreto en sí. Y cada caso, jóvenes, cada caso es distinto. Nosotros no podemos generalizar los casos, que si todo es falta de idoneidad, no, señores, nosotros no podemos decir, o todos son ladrones y corruptos, tampoco lo podemos generalizar, ¿verdad? ¿Que existen? Existen. Pero tenemos que ver las normas que vamos a aplicar a cada caso concreto en todo su contexto y en toda la dimensión. Sí, Cristian. Sí, a mí me puso, bueno, con relación a eso, dice que no se puede dejar, no se puede uno guiar por una ciega fatalidad materialista, que sí son las cosas y van a volver a pasar cada 4 años y cada 4 años. Así es. Que, bueno, me hizo pensar en que dice otro pedacito, dice, ¿por qué el mundo humano no está tan bien gobernado como el físico? Y responde, por la condición inteligente que lo empuja a dejar de observar las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Así es. Y así como las que él mismo se ha dado. Entonces, eso debería motivarnos a participar, pero también a quitar lo que la escoria, digamos, ¿verdad? Claro, y por eso es que se van filtrando, ¿verdad? Se van, ahí sí que no podemos decir desechando porque no es la palabra
ideal para poder dirigirnos a esto, pero sí vamos filtrando, vamos sacando del ring a aquellos personajes que obviamente pues tienen pasados que no les permiten participar porque evidentemente no han sido honestos ni claros ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, es como lo dice Cristian, o sea, no podemos nosotros tampoco decir que cíclicamente vamos a volver a lo mismo, sino que tenemos que ser más optimistas. En algún momento nosotros tenemos que cambiar ese ciclo y llevar a nuestra sociedad por otro rumbo. Se ha hecho anteriormente porque no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, pero ese cambio solo lo vamos a hacer nosotros si participamos, ¿verdad, jóvenes? Si realmente analizamos también qué es lo que nos ofrece cada candidato para ir a votar por ellos. Ya no se vale que ustedes vayan a votar a ciegos o que vayan a votar por la cancioncita fulanita o por el logo del sutanito o porque dice que es un macho y ese sí, ¿verdad? Como es macho, va a hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque su eslogan es así muy machista o su cancioncita es muy pegajosa o porque baila bien, porque ahora, en serio, son unas propagandas electorales que dice uno, ¿qué es esto? Pues, ¿verdad? Está bien, baila bien, pero así como baila, ¿va a gobernar? Miremos qué es lo que va a ofrecer si va a gobernar realmente así, pues, ¿verdad? O sea, o como canta, ¿va a gobernar? No, jóvenes, tenemos que analizar bien si tienen un plan de gobierno, si realmente han analizado cómo es la situación del país, cuáles son las soluciones que proponen, ¿verdad? Porque si vamos a bailar todo el tiempo, los 4 años estamos mal, ¿verdad? Así que, muy buen análisis, Cristian, me encanta. Veo que sí leyó la parte de Montesquieu y es que es una lectura muy importante porque nos abre la cancha a lo que vamos a estar estudiando ahorita. César, por favor, cuénteme. Sí, licenciada, aquí lo que yo puedo ver también es que aquí específicamente la ley de la negación, podemos ver acá, que realmente todo lo viejo, todo lo nuevo reemplaza a lo viejo. Y si hablamos, por ejemplo, ¿qué tiempo se ha llevado, por ejemplo, la humanidad para poder ir cambiando las formas de gobierno? Por ejemplo, si nos vamos a la historia de Guatemala específicamente, yo veo que Guatemala se ha mantenido así desde muchos años y yo veo que no exista un cambio como tal. Y esa es la duda que a mí me queda, porque si hablamos de las leyes, por ejemplo, de la negación, como les repito, o sea, algo tendría que suceder, algo tendría que pasar para que Guatemala cambie. Pero para que eso suceda, realmente, el guatemalteco, ¿qué tendría que hacer? ¿Hacer una revolución como tal? ¿O qué específicamente? Porque yo no veo cambios, la verdad, no veo cambios. Bobbio lo responde. A ver, Cristian, ¿verdad? Dice Bobbio sobre Montesquieu, para lograr el respeto de las leyes naturales, ¿verdad? No matar, no mentir, no robar, no difamar, los hombres tienen que darse otras leyes, las leyes positivas, y esas leyes positivas hay que respetarlas, y es deber de todos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y es que ahí es donde nos dice, ahí es donde nacen las leyes positivas, ¿verdad? Porque ya las leyes de la naturaleza no bastan, sino que necesitamos tener otro tipo de leyes y darle otro espíritu. Pero ¿qué pasa, César? Lo que debe haber aquí es una participación ciudadana y participación de ciudadanos probos y ciudadanos que se atrevan a hacer cambios efectivos. Pero si nos vamos a ver que tenemos a las mismas personas que han estado participando durante muchos años, o sea, ahí es donde tenemos que vernos cómo podríamos ir haciendo el cambio. Pero ya vieron que la misma lectura nos va dando las respuestas, como dice Cristian, ¿verdad? O sea, Bobbio, al analizar lo que dice Montesquieu, nos dice, bueno, es que ahí es donde tenemos que hacerlo y contraponer la expresión del despotismo de todos por el despotismo de uno solo, ¿verdad? Entonces, hace ver esto de la parte corrupta que se tiene en un gobierno con el despotismo, ¿verdad? Y ver
una degeneración de la monarquía, pero que al final esto tiene que evolucionar y va a evolucionar si nosotros cambiamos toda esa normativa que hay y que vamos a estructurar de una mejor manera el gobierno que podríamos tener, ¿verdad? Entonces habla de varios principios que se debe tener, como es la virtud, el honor, ¿verdad? La pasión por la moral, ¿verdad? Entonces todo esto nos lo habla Montesquieu dentro de su libro del espíritu de las leyes. ¿Quién más me levantó la mano? Una jovencita. Es que esta cosa me la bajó. ¿Quién me levantó la mano? Jóvenes que querían participar también. ¿Chicos? Porque de Montesquieu realmente me subieron solo 57, me subieron estaba revisando ahorita el Classroom y solo 57 me subieron el trabajo de Montesquieu, ¿verdad? A ver, Dayana. Sí, licenciada, con respecto al ejercicio de la virtud, ¿verdad? Que resalta Montesquieu, también lo pone como amor a la patria. Entonces, debemos de tener amor a la patria porque no solo es de uno, sino que es de todos, ¿verdad? Y así poder aplicarla, porque vamos a ser todos iguales, vamos a tener todos ese amor y ese respeto, como llevar las leyes, las leyes positivas en base a las leyes naturales. Muy bien, muy bien. O sea, también está en el cambio que podemos hacer en nosotros, ¿verdad? No solo uno solo, sino que aquí el cambio tiene que ser de todos, ¿verdad? Y si yo estoy esperando a que los otros cambien, pero no cambio yo, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Cristian, mire, lamentablemente se están perdiendo una lectura apasionante, de una buena lectura que les va a abrir a ustedes, porque esa lectura no es solo para que lean, ¿verdad? Y son puntos, sí, son puntos, pero esto les abre a ustedes la mente, les hace tener pasión por el derecho. Y ahorita vamos a esto, Daniel, ¿verdad? A la división de poderes dentro de la República. Montesquieu también distingue 3 especies de leyes positivas. A ver, ¿cuáles son estos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían esas leyes que nos habla Montesquieu? A ver, ¿quién lo leyó? A ver, Kevin, por favor. Sí, por aquí lo encontré. Dice que Montesquieu distingue estos 3 tipos de leyes. Las que regulan las relaciones entre los grupos independientes, por ejemplo, las leyes que se establecen entre los estados. La segunda, las que se norman dentro de los grupos de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y las que sancionan las relaciones de los gobernados, de los ciudadanos o de los privados entre ellos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí es donde nos hablan del derecho internacional, del derecho político, ¿verdad? Del derecho civil, como nos lo dice Kevin. Muy bien. Y también nos habla de la división del poder. ¿Y qué dice de esto? A ver, ¿quién me lo escribió aquí? Daniel Rodas. Montesquieu plantea la división de poderes dentro de la República. A ver, ¿cómo lo plantea, Daniel? Licenciada, buenas tardes. Bueno, Montesquieu aborda eso como Montesquieu hace su lectura en la época de la posteridad del Imperio Romano, principalmente en el desarrollo de la República. Entonces él lo logra nombrar como para que se debe dividir en los 3 poderes que nosotros conocemos, legislativo, judicial y el ejecutivo, y que estos deben de coexistir entre sí para lograr el cumplimiento del
del marco jurídico, lo que le llaman leyes positivas, lo que los compañeros mencionaban. Uh-huh. Sin embargo, Montesquieu también aborda otros tipos de constitución, pero se centra que para que se cumplan las leyes positivas concatenadas con las leyes naturales, es la república la base democrática para que esto suceda. Y habla también de la soberanía. Muy bien. ¿Y cuándo nos dice él que deberíamos o que es necesario dividir el poder? A ver, Dayana, cuénteme. Sí, quería comentar respecto al gobierno mixto, ¿verdad? Que también él lo observa como un gobierno moderado. Y que ahí es cuando lo deriva de las disociaciones de los poderes, ¿verdad? Entonces, en base a las tres funciones fundamentales que tiene el Estado, que es el Estado como tal, ¿verdad? La legislativa, en el Estado está la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y habla de esta división, ¿por qué? ¿Por qué es que él dice que es necesaria tener esta división de los poderes? ¿Por qué? Porque ahí es tajante Montesquieu, ¿verdad? Porque deriva de sus funciones. Muy bien, muy bien. Y porque dice que hay que frenar el poder entre ellos mismos, ¿verdad? Para evitar el despotismo, porque si no, volvemos otra vez, ¿verdad? Como tengo poder, hago un poder despótico. Pero entonces dice Montesquieu, no, tenemos que frenar ese poder despótico. ¿Y cómo lo frenamos? ¿Cómo hacemos para controlar ese despotismo? Bueno, dividamos el poder y que haya controles entre ellos mismos. ¿Hay controles entre los tres poderes del Estado que tenemos nosotros en la actualidad? ¿O no hay controles entre ellos? Yo pienso que no, Lick. Ay, Ronnie. ¿Y por qué no, Ronnie? Yo sé que es muy contradictorio al final, porque si vemos de un punto de vista los tres poderes que manejamos, ninguno es superior a ninguno. O sea, todos están en la misma línea. Entonces, pero se controlan entre ellos el poder para que no sea despótico. Efectivamente. Entonces lo que hacen es de que, por ejemplo, uno no funciona si no está el otro, y el otro no funciona si no está el otro. Por ejemplo, un ejemplo, el ejecutivo no funciona si no está el judicial, y así sucesivamente. O sea, se tiene que tener como un convenio entre los tres para que puedan manejarse. No, pero esas son las funciones que cada uno tiene y que se han dividido precisamente para que se ejercite el poder de cada uno en forma diferente. Pero ¿cómo se puede controlar? ¿Cómo puede controlar el legislativo al ejecutivo, por ejemplo? ¿Cómo han visto ustedes que lo controlan? Con la aprobación de leyes o el presupuesto, licenciada. Uno, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertas normas que van a emitirse por parte del legislativo y otro que tiene él el control del presupuesto también. Muy bien, Gloria, muy bien. ¿Y de qué otra forma veo yo el actuar del Ejecutivo? ¿Cómo puedo controlar yo el actuar del Ejecutivo? ¿Cómo lo controlan? ¿Qué han visto ustedes que hacen ellos? Perdón, licenciada, tal vez porque todos deben de regirse por una ley orgánica que limita, digamos, el poder o la potestad que cada uno de ellos tienen, y dentro de los lineamientos que deberían de mantenerse para que no sea, no se maneje un criterio personal, sino las decisiones que siempre se van a tomar en cada uno de los órganos que pertenecen al Estado o entidades públicas sean enfocadas a lo que establece la Constitución para bienestar de todos, no para un beneficio personal, ¿verdad? Que se mantengan pues dentro de los márgenes que debe de ser, ¿verdad? Excelente, sí, y para eso están esas leyes orgánicas también. Muy bien, gracias, Maribel. Voy con Esmeralda y después con Daniel. Esmeralda. Lic, la figura del antejuicio. Muy bien, Esmeralda. ¿Cómo es esto? A ver, muy bien. Que les ponen un tipo de inmunidad a los funcionarios. Bueno, es que la inmunidad la tienen los funcionarios, ¿verdad? Pero hay que seguirles un proceso previo, que es eso del antes de un juicio, ¿verdad? Voy a investigar para ver si realmente cometió o no algún hecho delictivo o infringió algún tipo de normas, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, ese es un control, ¿verdad? El antejuicio del que gozan, ¿verdad? Los funcionarios públicos
ciertos funcionarios públicos, porque no todos gozan del derecho de antejuicio, ¿verdad? Pero para ver si efectivamente tienen que ser procesados e investigados como cualquier otro ciudadano. Daniel. Ya el recurso de interpelación que tiene el legislativo con los funcionarios ministros del Ejecutivo. También imputación a funcionarios, y también el Ejecutivo tiene control, o se puede decir contrapeso con el legislativo, con el derecho de veto o sanción de una ley. Muy bien, Daniel. O sea, se dan cuenta, si yo me pongo a ver, tengo primero no solo antejuicio, sino que también tengo yo los legisladores ¿verdad? El Congreso de la República puede citar a los ministros de Estados para interpelarlos. Esto quiere decir, bueno, señores, ¿verdad? Y denme cuenta de lo que está haciendo, o por qué está haciendo esto, ¿verdad? O por qué no ha hecho esto en beneficio del pueblo, ¿verdad? Beneficio del bien común. Entonces ahí hay uno, por ejemplo. O, como bien dice Daniel, el Ejecutivo también puede ver del Legislativo el derecho del veto que tiene para decir, mire, pues esta ley para mí es inconstitucional y no la refrendo, ¿verdad? O tiene defectos y tampoco la refrendo. O sea, ahí tiene ese control entre los organismos del Estado. Muy bien. Entonces ahí es donde habla de el poder legislativo, el ejecutivo y Montesquieu. Y quisiera que leyéramos lo que dice, el párrafo que dice el artículo en la página que está en la 136 de su libro de Montesquieu. Lo que habla de ese control recíproco que debe haber entre los poderes en la distribución de las tres funciones del Estado. Y aquí es donde habla, Ronnie creo que me decía, de las funciones que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Pero esa distribución de funciones que se hizo del Estado también tiene que controlarse para evitar caer otra vez en el despotismo, ¿verdad? Entonces, ¿quién localizó ya ese párrafo al final de la página 136 que nos habla de la distribución de los poderes? A ver, Eric, por favor, ¿me lo puede leer? Con mucho gusto, licenciada. Dice, cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad. Falta la confianza, porque puede tener que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y los ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podrá disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería el juzgado, sería el legislador. Ahí está. O sea, mira usted la diferencia, ¿verdad? El juez no puede legislar, porque el juez va a aplicar la ley, ¿verdad? Entonces, no podría legislar y aplicar la ley al mismo tiempo, porque entonces sería contrario. Estaría aplicando ya otra vez la ley por mutuo propio, como era antes, ¿verdad? Y entonces yo lo hacía confesar a una persona, ¿verdad? Como yo juez y parte, de una vez, bueno, si usted confiesa, ¿y qué hacía? ¿Se recuerdan ustedes que han estudiado historia del derecho romano, de las ordalías? Y entonces venían y les ponían sufrimientos a las personas y para que confesaran, ¿verdad? Obviamente, si me están torturando, voy a confesar para que me dejen de torturar, aunque yo no hubiera cometido el delito. Pero entonces lo torturaba para que confesara y con eso yo ya le aplicaba de una vez la pena, ¿verdad? Ya no tenía que seguir más. Entonces, si lo hace, si tenemos las mismas funciones en una sola persona, estamos desfigurando todo esto, ¿verdad? Siga, Eric, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Si no está separado del poder ejecutivo y el juez podría tener la fuerza... El juez podría tener la fuerza de un opresor. De un opresor, todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación
de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes, el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares. Porque caeríamos otra vez en una monarquía, ¿verdad? Y dictatorial, porque entonces yo creo las leyes, las ejecuto y las aplico y digo cómo, ¿verdad? O sea, yo hago todo al mismo tiempo. Entonces, ahí es una tiranía total la que tendríamos. No podríamos volver a caer en eso. Por eso es que él habla de que debe separarse y debe haber controles entre ellos para que el poder no lo tenga una persona en forma absoluta, ¿verdad? Entonces, ahí está, y porque él obviamente lo que trata aquí es de desterrar el despotismo a como dé el lugar, ¿verdad? Y para él, esta separación de poderes caracteriza a los gobiernos moderados. Confirma la tesis del acuerdo con la cual la tripartición de las formas de gobierno en república, monarquía y despotismo, que corresponde al uso descriptivo e histórico de la tipología, se ve acompañada por otra tipología más simple con respecto al uso prescriptivo que distingue a los gobiernos en moderados y despóticos, por los que los gobiernos despóticos comprenden tanto las monarquías como las repúblicas. Entonces él ya diferencia esta situación, ¿verdad? No podríamos caer en lo mismo. Entonces ahí es donde esa es la mayor aportación que hace Montesquieu a las formas de gobierno y cómo deben ser estas ejercitadas, porque ella dice que el poder no puede ser absoluto y no puede ser detentatorio por una sola persona, sino que tienen que ser tres poderes que se van a controlar entre ellos y que esto es lo que nos va a dar un gobierno más armónico, no déspota ni tiránico. Y entonces ahí es donde vemos cómo realmente a partir de esto, que es, si estamos hablando entre 1689 y 1759 y 55, perdón, ¿qué siglo es, jóvenes? ¿Siglo XVI, siglo XVII? A ver. Siglo XVI, creo. ¿XIX no? No, siglo XIX no podría ser para nada. A ver, si el siglo XXI estamos con los 2000 y el siglo XX era de 1900 y pico, el siglo XIX, ¿cuál era? 1800. ¿Y el siglo XVIII cuál era? El siglo XX era los 1900, de 1901 a 1999 era el siglo XX. ¿El siglo XIX? ¿Cuál era, jóvenes? 1800. De 1800, ¿verdad? ¿El siglo XVIII? ¿Cuál era? 1700. ¿Verdad? Entonces estamos hablando entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces, a partir de ahí es que nosotros ya traemos toda esta división de poderes porque Montesquieu nos abre esa puerta, ¿verdad? Para poder ver la división de poderes y con esto el control del mismo. Algo más que les llamara la atención de la lectura de Montesquieu. La lectura de Montesquieu es rica. Los que no lo hicieron, por favor, háganlo. Tienen hasta las 10 de la noche para subir su trabajo, porque ya veo que son muchos, ¿verdad? Entonces, los que no lo subieron, si lo tienen, empiecen a subir ya. Tienen hasta las 10 de la noche para poder subir su trabajo. Ya lo platicamos ahorita, así que tienen una gran ventaja. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieren agregar de Montesquieu? Es muy interesante porque no nos habla tanto del derecho natural como del derecho positivo y cómo es este que nace, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí porque iniciar ahorita la clase cuando ya van a ser las 7, nos quedan 5 minutos para las 7, no vale la pena. Vayan a cenar tranquilos y siguen con su otro catedrático. Pero sí